que dice, reacciona a partir del minuto 24:20. Maestro de Jonathan Piña habla de que Jesús no es lo que los cristianos creemos que es. Ok, a ver, Mario Sabán, supuestamente. Vamos a ver de qué se trata. Rabino y un profeta, o lo que es lo mismo. Cuando se alcanza, cuando se pasa de rabino a la condición de profeta, no sé si me explico. Claro, entiendo lo que tú me dices. Claro, hay cuestiones conceptuales para la definición de cada. En el momento, primero que todo, en la época de Jesús en el siglo I, la categoría de rabí no era una categoría como en la actualidad que un rabino tiene que ser ordenado para ser rabino, ¿eh? Exacto, Esto es importante porque si no se va a creer que en aquella época se tenía que ordenar a alguien. así Eran es. rabinos carismáticos, maestros Maestros itinerantes. que interpretaban la Torá y por lo tanto eran denominados rabinos y claramente a Jesús lo denominan rabí en el propio texto, ¿no? Uno lee el Nuevo Testamento y lo El rabí era un título no otorgado de forma oficial por algún tipo de institución, sino más bien era un título recibido por el pueblo, ¿no? O sea, el pueblo terminaba reconociendo por la sabiduría en las enseñanzas de determinada persona a una persona como rabí, como maestro, ¿no? denominan rabí. Ahora, para pasar a la categoría de nabí, porque nabí en hebreo quiere decir profeta, para pasar a la categoría de Naví, entonces uno tiene que realizar o milagros o profecías, que en el caso de Jesús aparentemente también lo hizo. Y tampoco estaría como fuera del judaísmo, porque había muchos profetas en aquella época. Así que hasta se podría considerar tranquilamente un profeta judío. Acá el tema es que a qué llamamos profeta, ¿no? Profeta si simplemente es la persona que pretende exhortar y volver el corazón del pueblo a Dios. Bien, ok, cualquier persona con cierto grado de conciencia podría ser calificado como ese tipo de profeta, ¿no? Ahora, el tema es profeta como un ministro que además, entre comillas, ministro, ¿no? Porque sería caer en un anacronismo, pero como un tipo de ministro que además recibe mensajes de Dios y advierte estos mensajes de forma predictiva, ¿no? Advierte lo que va a ocurrir. Y en ese sentido Jesús también cumple con esos requisitos. Por dar un ejemplo, Jesús advirtió que iba a morir e iba a resucitar. Jesús advirtió la destrucción de Jerusalén. Entonces aquí podemos ver que ese tipo de profeta también cumple Jesús. Ese tipo de ministerio profético también lo cumple Jesús, donde Jesús de forma predictiva advierte por parte de Dios todas aquellas cosas que iban a pasar y realmente sucedieron. Ahora bien, cuando entramos en la cuestión del Mesías, estamos en un problema que a mi modo de ver plantea una trampa teológica dentro del propio judaísmo. Es decir, yo que trabajé el tema mesiánico, por eso yo no creo que va a venir ningún Mesías. Yo creo que si viene algún Mesías es Dios directamente en el carro de fuego, pero no un Mesías tanto como lo espera el judaísmo o el cristianismo en su vuelta. ¿Por qué motivo? Porque el problema es que el Mesías tenía que restaurar políticamente el reino de Israel, no tenía que ver. Entonces, si el actual Estado de Israel existe, ya el Mesías ya llegó. Entonces, el problema del Mesías es un problema de redención política, más que Acá es en donde suelen caer, creo yo, muchas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, a ver, el caso de Jesús como Mesías es un caso problemático dado que no cumple con las expectativas de los judíos de aquel entonces referentes a lo que se esperaba de la figura mesiánica, ¿no? Y entre otras cosas, este tenía que ser un líder político que restaurase la nación de Israel, que haga venir de vuelta a todos los judíos que estaban exiliados y cosas por el estilo, ¿no? Como muchas otras cosas más, traer la paz en el mundo, etcétera, etcétera. La cuestión aquí es que los cristianos también afirmamos que el tipo de mesianismo de Jesús no es ese tipo de mesianismo que se esperaba para aquel entonces, pese a que no podemos hablar de un judaísmo en el siglo I, dado que habían muchas corrientes judías en aquel entonces, habían diferentes sectas que componían al pensamiento judío de aquel entonces en el siglo I, ¿no? Entonces, habían sus diferencias. Lo que esperaban probablemente los esenios con respecto al Mesías, no lo esperaban así los fariseos. Entonces, hay que hacer esa aclaración. Pero más allá de eso, la expectativa de estos grupos, de estos diversos grupos que había para el siglo I, no son cumplidas por Jesús.
No son cumplidas por Jesús. Por eso, para mí es un problema este hecho, pero es un problema no para los cristianos, sino para los judíos o personas que dicen, no, Jesús no puede ser el Mesías porque no cumplió con estas expectativas. El problema es que se pone a un nivel inerrante la interpretación de los textos antiguos, de tal forma que necesariamente los judíos no están equivocados con respecto a lo que esperaban a la aparición del Mesías. O sea, la interpretación de los judíos con respecto a lo que se esperaba acerca del Mesías se vuelve o lo ponen en un nivel inerrante. Necesariamente es esto y esto es lo que debe pasar sí o sí. El Mesías de haber aparecido tendría que haber cumplido con estos requisitos. Perdónenme, pero no es así. No es así. Ahora, evidentemente Jesús no cumplió con esos requisitos. Y eso hubiese sido un problema. Pero los cristianos dicen, estamos seguros de que Jesús será el Mesías porque, dos cosas. Primero, Jesús dijo haber sido el Mesías, actuó como el Mesías, enseñó que él era el Mesías, que el reino de Dios y los últimos tiempos giraban en torno a su figura y a la respuesta nuestra como seres humanos ante su mensaje. Evidentemente Jesús creyó haber sido Mesías. ¿Y cómo nosotros sabemos de que no se equivocó dado que no cumplió con estos supuestos requisitos que los judíos le ponen? Porque Jesús resucitó de los muertos. La resurrección es lo que cambia la ecuación. Jesús resucitó de los muertos. Entonces, si Jesús resucitó de los muertos por el poder de Yahvé, el Dios de los judíos, Yahvé, el Dios de los judíos, aquel que entregó la Torá, está confirmando por medio del poder sobrenatural ejercido en la persona de Jesús en el momento de la resurrección, que Jesús era quien dijo ser, el Mesías. Entonces ahí nuestra comprensión de los textos antiguos referentes a estas señales del personaje mesiánico que había de venir cambia rotundamente. Por eso es que los apóstoles están justificados a la hora de reinterpretar los textos. Pero ¿cómo lo reinterpretan? ¿De forma arbitraria? No, bueno, ahora a mí me parece que... No es de forma arbitraria que reinterpretan los textos. Los reinterpretan a la luz de los eventos históricos referentes a la vida de Jesús, su muerte y su particular resurrección. Entonces, si la resurrección de Jesús es un hecho, evidentemente Jesús es el Mesías. Y la interpretación de los diferentes círculos judíos de aquel entonces han errado. Han errado. Las interpretaciones no son inerrantes a menos que hayan sido inspiradas por Dios. No hay razón para creer que los judíos han interpretado correctamente el mensaje mesiánico o la advertencia mesiánica, la profecía mesiánica, a menos que esta interpretación haya sido inspirada por Dios. Evidentemente nosotros a la luz de los hechos vemos de que Jesús dijo haber sido el Mesías y además fue resucitado por Dios de los muertos. Por ende, dicha interpretación es errónea y debe de abrazarse la interpretación cristiana del Mesías. Un tipo de Mesías que al menos en su primera venida, según el mensaje cristiano, viene a proporcionar la redención de las almas, a salvarnos del poder del pecado y no del poder de Roma. ¿Se entiende? Redención espiritual. San Pablo lo llevó al campo de redención espiritual porque utilizó la estrategia de unir a los no judíos, a los gentiles, a la fe. Pero pensar de que San Pablo tenía el poder como para cambiar la manera de pensar de todo el cristianismo del siglo I, sabiendo que habían personas con mayor autoridad que Pablo para aquel entonces, como pudo haber sido Santiago, Juan o Pedro, me parece que es un poco tomado de los pelos. Pablo no tenía el poder ni la influencia para cambiar la manera de interpretar al Mesías de Pedro, Juan y Santiago, personas que caminaron con Jesús durante su ministerio terrenal. Me parece un poco tomado de los pelos esta interpretación. Es lo que ya sabemos que hizo luego San Pablo. Pero entonces, cuando alguien se declara Mesías o se declaró Mesías en el pueblo de Israel, lo tenemos que ver desde un ángulo que me parece que es un ángulo positivo, sin caer en la controversia religiosa. ¿En qué sentido? Cuando alguien se quiere declarar Mesías o eventualmente sus seguidores le declaran, que es otra cosa, porque nunca sabremos si los que fueron declarados se autodeclararon o no, ahí hay todo un debate. Bueno, evidentemente esto pasa porque Jesús no nos dejó ningún escrito, ¿no? Las historias que tenemos acerca de Jesús, su ministerio, sus enseñanzas y demás son recopiladas por sus discípulos, ¿no? Entonces,
la pregunta es, bueno, ¿deberíamos creerles a sus discípulos? Bueno, yo creo que sí, que hay que creerles, como hablábamos el otro día en esta discusión, debate que tuvimos con Ateo Digital, ¿no? Me parece que el hecho de ver las persecuciones que tuvieron que sufrir los discípulos de Jesús y el tipo de muerte al que se enfrentaron estos discípulos de Jesús por el mensaje que comunicaban, ¿no?, acerca de Jesús, y nunca se retractaron, me parece que es un argumento extremadamente fuerte que proporciona la confianza suficiente como para decir: estos que decían ser testigos realmente son testigos, porque si no eran unas personas desquiciadas, unas personas masoquistas que disfrutaban del dolor y la persecución. Y me parece que, dados sus escritos, estas personas no estaban cabalmente mal, desquiciados, ¿se entiende? Sino que estaban en sus cabales y que realmente creían haber presenciado eso y creían de todo corazón que esto de la resurrección había sido un hecho y las enseñanzas de Jesús habían sido estas, ¿no? Aquellos discípulos murieron por este testimonio, sufrieron penas, torturas y demás por este testimonio y nunca se retractaron. Entonces, eso me parece muy, pero muy fuerte. Lo importante es, lo que quieren es el mejoramiento del mundo, la redención. Entonces, aquellos que siguieron a un Mesías a lo largo de la historia judía, sea Jesús o sea los Mesías que aparecieron, creo que todos tuvieron una esperanza. Es decir, cuando apareció Muhammad hubo una esperanza, indudablemente. Cuando apareció Jesús hubo una esperanza. Es decir, a lo largo de la historia, los seres humanos queremos la esperanza de la transformación para que llegue el reino de Dios. Entonces yo creo... Es cierto, Mario Saban parece el gordito de Jurassic Park, con todo respeto, no nos estamos riendo de él, pero tiene un parecido al gordito de Jurassic Park, es el que se trata de escapar en la camioneta. Es cierto, es cierto. Que esa esperanza mesiánica es fundamental para seguir. Ahora, por otra parte, el Mesías, a donde yo dije que se armaba el problema teológico, se los voy a explicar, porque creo que hay un problema ahí con respecto a la naturaleza. Pero esto es un problema teológico, ya nos vamos de la mística. El problema teológico es que en la tradición judía se dice: el Mesías tendría que ser un hombre perfecto, porque si es imperfecto no es ningún Mesías. Entonces, cuando ya caes en un hombre perfecto, que ya es un problema, porque visto desde el texto de la tradición bíblica no existe un hombre perfecto. Acá hay que hacer una aclaración. Evidentemente, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando también de temas teológicos. Es imposible escaparnos de la discusión teológica. Pero sí, lo que nosotros debemos de mencionar es que, más allá de toda controversia teológica, que creo que el cristianismo durante estos 2000 años la ha explicado de forma extraordinaria, más allá de ese tema, acá tenemos un hecho histórico. Y el cristianismo afirma que todas sus creencias teológicas se fundamentan en hechos históricos referentes a la vida de Jesucristo. Entonces, pese a que quizás hayan controversias teológicas referentes a, por dar un ejemplo, el dogma de la encarnación, que la segunda persona de la Trinidad o el Logos se haya encarnado en hombre, pese a la dificultad que nos lleve el comprender esta idea, esta creencia, está bien fundamentada en hechos históricos. Jesús creyó ser la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, evidentemente. Entonces, vuelvo al caso. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Si Cristo resucitó de los muertos, esto se vuelve verdad dado que la resurrección se da por el actuar sobrenatural del Dios Yahvé de los judíos, y esto confirmaría su ministerio, sus creencias, sus enseñanzas, etc. Así que, más allá de toda discusión teológica que podamos llegar a tener y que sea difícil de abordar, no lo niego, me parece que el problema subyace en cuestiones históricas. Cuando se habla de Abraham, se habla de hombre completo. Es cierto, tiene también un parecido a Robert De Niro. Me inclino más a Robert De Niro, es cierto. No de hombre perfecto, porque perfecto solamente es Dios. Yo creo que ahí es donde cayeron en un problema, porque si el hombre es perfecto, ya no es hombre. Bueno, justamente por eso la encarnación, ¿no? Ya están en una categoría de divinización. Entonces, los propios fariseos de alguna forma acercaron al Mesías a una categoría casi divina por esta idea de perfección, por esta idea de característica de perfección. Claro, cuando llegó el cristianismo de raíz judía, es simple: a quien declararon Mesías, indudablemente primero lo pusieron hijo de Dios, luego al lado de Dios, luego lo hicieron Dios. Es decir, es muy bueno esto que está diciendo, es cierto, porque hay otros textos escritos por judíos no cristianos en donde se habla
del Mesías, de la aparición del Mesías, y le atribuyen ciertos atributos divinos. Eso es cierto. Y eso justamente nos conduce a la idea de que no era no era una locura creer que judíos de aquel entonces pudiesen vincular la idea de Mesías con la idea de la aparición de la divinidad, ¿no? En absoluto. Ya habían judíos que creían que esto era posible en cierto sentido, ¿no? Y siempre el texto de cabecera para este caso es Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre que recibe gloria, dominio, poder del anciano de días. ¿Recuerdan ese pasaje? Ese pasaje es importantísimo porque Jesús también se autorreferencia como el Hijo del Hombre, ¿no? No un hijo de hombre, sino el Hijo de Hombre, haciendo referencia particularmente uno en el pasado, que era muy conocido para aquel entonces, y era el Hijo del Hombre del texto de Daniel capítulo 7. Entonces sí, para el judío de aquel entonces no era algo extraño esto. Ya habían ideas que andaban circulando donde al Mesías se le atribuía una serie de atributos cuasi divinos, ¿no? El Islam lo recupera claramente como profeta. ¿Por qué? Porque si Y sí, por la vida que tiene Mahoma. el judaísmo hubiera sido posterior a Jesús, hubiera hecho lo mismo. Es decir, el judaísmo, como fue anterior, no lo pudo declarar profeta porque ya el cristianismo era una nueva religión. El Islam, como fue posterior, tuvo la ventaja de poder declararlo como profeta. Es decir, lo que hizo el Islam, a mi modo de ver, fue llevarlo a la categoría judía anterior que tenía Jesús. Que Sí, pero fundamentado en malos textos históricos, ¿no? O sea, malinterpreta el mensaje cristiano, malinterpreta los hechos históricos referentes a la vida de Jesús. El Islam tiene un problema histórico muy grande a la hora de hablar de Jesús, sinceramente, y esto es evidente por los textos que nosotros tenemos acerca de la vida de Jesús, que son históricamente muy buenos. Bien, hasta aquí nada más. No quería ver todo el video. Evidentemente, a ver, esto no quiero que sea tomado como si fuese que refutamos a Mario Sabán o algo por el estilo, en absoluto, porque hemos visto simplemente un video, un extracto de un video de 3-4 minutos nada más, hemos dado una opinión al respecto, pero bueno, nada, me parece que en eso evidentemente no coincidimos. Yo creo tener mis razones, creo que muchos académicos sostienen justamente esto mismo que yo decía, y hay muy buenas razones para creer que Jesús fue predicado desde el principio como Dios, como Mesías. ¿Pero por qué? ¿Porque los apóstoles se lo inventaron así, se lo sacaron de la manga? No, sino porque Jesús creía ser el Mesías y Dios. Te leo en los comentarios.